¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos aquí en su programa Agenda Abierta, compartiendo los temas que por supuesto a ustedes les interesan, y esta no es la oportunidad para no hacerlo. Y estamos por supuesto compartiendo con nuestros panelistas habituales y también con un invitado ya especial, pero que es más bien de la casa. Le damos la bienvenida nuevamente a don Fernando Orellana, concejal por la comuna de Puerto Montt. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Gerardo, un saludo a todos los que nos están viendo hoy. Esperamos que tenga un programa entretenido. Esa es la idea, y por supuesto también saludamos a nuestros panelistas. ¿Cómo está don Hardy Nittel? ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien, una semana con un poco de frío, pero esperando que todos que vengan días mejores, y que efectivamente vengan días mejores. Bueno, y faltan pocos días para que se vaya también agosto y pasemos a agosto. ¿Cómo está José Vázquez? Muy bien, Gerardo, un saludo a todos los televidentes, esperando pasar agosto. Esperando pasar agosto también. Por supuesto que ya queda muy poco también para nuestras fiestas patrias y para también algunas efemérides importantes que tienen que ver con la historia y también con la situación histórica reciente en nuestro país. Vamos entonces a empezar a preguntarle a nuestro invitado, al concejal Fernando Orellana, lo siguiente, y vamos a partir por el ámbito más político. En estas últimas semanas hemos tenido renuncias forzadas y renuncias también prácticamente no tan voluntarias respecto a ministros, el exministro de Educación, como así también el exministro de Cultura, y también a nivel regional todo este bochorno que se armó con la ex jefa de gabinete del intendente regional. ¿Cuál es la sensación que tiene usted, concejal, respecto a estas situaciones? ¿Se empieza a acabar la luna de miel? ¿La oposición empieza a tener cada vez más protagonismo e influencia en los asuntos del gobierno que usted representa? Sí, fue una semana dura tanto a nivel nacional como a nivel local, pero como toda crisis genera una oportunidad, yo creo que vamos a salir fortalecidos y vamos a seguir trabajando en pro del programa del gobierno, tanto regional como nacionalmente, digamos. Recordemos que como los gobiernos son cortos de 4 años, es súper importante el primer año en términos de establecer una agenda clara y en el sentido correcto, para que podamos generar los efectos deseados durante el periodo que dura el mandato del presidente Sebastián Piñera, digamos. Eso te podría decir, sí, uno ve, yo no sé si la oposición se está armando tan bien. Tuve la oportunidad de estar esta semana justo en el Congreso y uno ve que todavía eso no ocurre. Creo que fue un tema mediático, fue un tema puntual, pero no los veo articulados, digamos. Hoy día vemos incluso elecciones de ciudadanos, vemos elecciones vemos que los senadores y los diputados de oposición están actuando casi por sí solos, con ideas de ellos, pero no hay un manejo político importante. Y por otro lado vemos que el Frente Amplio cada vez más está pasando lo que todos decían, digamos, son tan diversos que tienen demasiados intereses distintos, por lo tanto no tienen una línea común, y eso se va a ir notando cada vez más, que empecemos a hablar de temas más de gobierno y no solamente de temas de la galería, digamos. Ahora, Hardy, me imagino que tú has estado enterado de esta situación, incluso tú has tenido también tu foco de crítica respecto a la gestión del propio intendente. ¿Qué te ha parecido todas estas situaciones bochornosas de alguna otra manera que están ocurriendo y que esperamos no sigan ocurriendo? O sea, al final los gobiernos se miden por lo que hacen, no por lo que prometen o dicen, es por lo que hacen. Yo creo que a nivel regional tengo un año perdido, faltan 4 meses y tenemos un jefe de gobierno regional que tiene experiencia, que fue parlamentario, que fue core, que fue gerente de un gremio importante, ¿no? Pero que ni siquiera es capaz de solucionar el tema de un barco con salmones podridos. Yo preguntaría a nuestros televidentes si alguien me puede decir 4 serenis. Vemos un intendente que se despliega harto por la región, pero que no hay ningún anuncio de obras. El caso de la jefa de gabinete fue bastante bochornoso, porque lo que tanto criticaba la derecha, de esta forma de hacer política, de estar peleando por cargos, yo veo una ansiedad enorme, faltando 3 años para las parlamentarias, un intendente que está más preocupado de ser candidato, la disputa entre REN y la UDI. Por ejemplo, ¿por qué en su minuto no nombraron derechamente a Patricia Sanzana como seremi si era de tanta confianza y tenía tantas habilidades? ¿Por qué no nombraron a director de Corfo a alguien como Fernando Orellana, que tiene la expertise y la experiencia? ¿Por qué no han nombrado al Cernatur, a una región que tiene vocación turística?
O sea, si algo caracteriza esta región, el tema, la vocación agroindustrial, la vocación acuícola, la vocación turística, ni siquiera está todavía nombrado el Cernatur. No me vengan con el cuento que están apernados porque ya han pasado casi 6 meses. Reitero, se mide un gobierno por las cosas que hace. Y yo no sé qué se ha hecho en esta región en estos casi 6 meses. Yo creo que es el año 2018 perdido, cuando los gobiernos duran 4 años. Ahora, Kossuth Vázquez, ¿compartes esta opinión que tal vez falta una mayor planificación desde el punto de vista técnico-político para llevar a cabo una gestión regional por parte de un intendente? Ahora, yo ahí tengo sí una diferencia contigo, Hardy, porque nuestro sistema, nuestro modelo es de una imposición de la autoridad regional. ¿A nivel central? Claro, no, a nivel regional. O sea, se designa la autoridad regional y a veces, y generalmente ocurre de que esa autoridad regional no viene, por ejemplo, con un programa de gobierno regional, porque no se pide ni se exige por parte de la estructura funcional de la administración del Estado. Pero las regiones tienen lo que se llama la estrategia de desarrollo regional y deben dar cumplimiento a ella. Sí, pero no, yo me refiero a que cuando, Sí, por ejemplo, que va un presidente a una elección o candidatos llevan su programa de gobierno y se vota por ese programa y después se ejecuta, lo que dices tú, el cumplimiento de los actos de ese gobierno. Lo que pasa a nivel regional, eso no existe. No van con un programa de gobierno los candidatos a intendentes a ofertar a la ciudadanía, sino que son ejecutores de las políticas del gobierno central. Pero está bien, pero antes de darle la palabra a Kossuth, aquí hubo un debate de 2 meses sobre la ruta metropolitana. Hubo dime y direte, y finalmente el nivel central nunca lo tuvo siquiera considerado. Fue un tremendo volador de luz en la ruta metropolitana. ¿Por qué? Porque tengo un gobierno súper centralista. Sí, y claro. el intendente quedó allí con nada. Claro, Kossuth Vázquez, tu opinión respecto a lo que está pasando en el político nacional y regional. Oye, bueno, primero decir que, claro, yo creo que siempre la instalación de los gobiernos no es fácil. Hemos tenido las experiencias pasadas también, el gobierno de Michelle Bachelet y los gobiernos para atrás también no es fácil instalarse. Y eso tiene que ver también, entre otras razones, porque, como aquí ya ustedes lo han dicho, yo creo que el nivel del centralismo es demasiado fuerte y gravita mucho en las decisiones que se toman en la región. Cuando uno se ha acercado a la política, se ha acercado a cómo funciona el Estado, uno se da cuenta que nuestras autoridades no pueden ni siquiera estornudar sin pedir permiso a Santiago. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que hay que entrar a corregir, y creo que se va a corregir en la medida en que llevemos adelante estas reformas que ya han sido aprobadas. El 2020 ya tenemos elecciones de intendentes, gobernadores regionales. Hay algunos que sostienen de que es una muy mala ley, muy mal confeccionado todo, pero yo creo que va a ser bastante mejor, porque por alguna parte tenemos que comenzar, en el sentido de que nuestras autoridades tengan la posibilidad de trabajar con la tranquilidad, que no signifique, mira, que si me muevo para la izquierda un poquitito más, o me muevo para la derecha un poquitito más, capaz que mañana ya no esté en el cargo. Y esa es una situación con la cual tienen que bregar todas las autoridades, desde el intendente hasta el último funcionario designado, sea el gobierno que sea. Pero no por eso uno puede pasar por alto situaciones como las que se están generando. Yo creo que Fernando, como buen hincha del gobierno actual, destaca que la oposición está desarmada. Pero yo le diría que frente a una oposición desarmada, yo hubiese esperado que el gobierno no se disparara tantas veces a los pies, como lo ha hecho este gobierno en los primeros 6-7 meses ya de funcionamiento. Hemos tenido situaciones que son realmente complejas, una designación de un ministro de Cultura, que ya lo discutimos ya, una falta de prolijidad para designar autoridades, que a mí realmente me impresiona. Y eso no solamente se relaciona, no solamente tiene que ver con el ámbito nacional, sino también en el ámbito regional. O sea, el intendente se compró un problema designando una jefe de gabinete que al final terminó transformándose en un lastre. Claro. Esa es la verdad. Ahora, Fernando, también hay algunos medios que se dedican a hacer, al parecer, muchas apuestas de qué seremis continúan o no, o quiénes están en el banquillo o no. Entonces, esto también de la política obviamente se presta para el morbo y también para hacer apuestas, para todo tipo de especulaciones y también de decisiones. Entonces, ¿cómo ves tú, independientemente del factor de la salida de la jefe de gabinete de Sanzana, cómo ves tú hoy día el funcionamiento o este aprestamiento de este gabinete regional respecto a lo que queda de tiempo, porque se avecinan elecciones municipales de gobierno regional y también parlamentarias, y para eso prácticamente no queda tanto tiempo? Bueno, primero que nada, yo creo que aquí hay una buena oportunidad. Yo comparto que cuando no tengo un diagnóstico, es malo hablar de las personas, digamos, pero sí decir que creo que hay una oportunidad hoy día de tener una jefe de gabinete que tiene que cumplir su rol de jefe de gabinete y no ser un actor, digamos, sino que ser jefe de gabinete, asesorar a quienes toman las decisiones y ayudarlos a que se potencien. Y yo creo que hoy día el intendente
tomó de cartas de eso y vamos a tener como un segundo piso de la Intendencia que sea más apoyador con el rol de los Ceremis. Los Ceremis, la misión que tenemos es salir a terreno, estar en contacto con la gente y solucionar la problemática de la gente. Yo comparto que hay algunos Ceremis que están un poco más bajos que otros, pero de cambios creo que no es mi labor, digamos, pero sí, claro, no lo veo tan claro. Sí, le hemos pedido al intendente que deje a los Ceremis salir más a terreno, trabajar incluso con el riesgo de equivocarnos, porque recuerden que esto, la idea es hacer cosas, incluso si te equivocas, pero corregir a tiempo, digamos. Lo que no nos puede pasar y lo que no es, lo que uno sale a la calle, yo estoy constantemente en la calle, la gente quiere que hagamos cosas, digamos, está ávida de eso. Así que yo creo que aquí hay una oportunidad, creo que nos queda todavía años, queda poco, pero queda años, hay que pasar a agosto. Y yo creo que este último trimestre se van a empezar a notar, por ejemplo, factores económicos. Yo creo que el próximo año va a ser un año bien distinto porque el presupuesto, lamentablemente, que nosotros recibimos el gobierno fue bastante malo, digamos. Y también hubo un cambio importante y ahí Hardy, discrepo contigo, por ejemplo, el tema de Sennatur. Sennatur, a nosotros nos hubiera gustado, como tú dices, por ejemplo, Sennatur es un cargo en Chile muy importante y no debiera estar dentro de los cargos de ADP, debería ser un cargo de asignación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por ADP, nosotros recién en octubre vamos a poder nombrar al director de Sennatur. Y no es porque no queramos, es porque el proceso nos obliga a que en octubre se va a hacer. Pero yo comparto contigo que el cargo es importante, pero eso tiene que haber un cambio en cómo designamos a las autoridades. Yo creo que ahí hay un tema que no solamente nos ocurre a nosotros como gobierno en esta oportunidad, sino que creo que a todos les va a pasar en la medida que sigamos avanzando cuando hay un cambio de alternancia en el poder, que por lo demás es muy sano. No puede ser que se pierda, porque perdimos un año. O sea, yo me acuerdo la última vez que me invitaron acá, hablamos del caso del director del CENSE, sigue. Y uno queda, pucha. Ahora no nos salgamos del ámbito del turismo, concejal, porque aprovechando su presencia acá y también lo que comentábamos y lo que decía Hardy, este barquito que está con 15.000 kilos de salmones podridos, no necesariamente miremoslo desde el punto regional, sino que también local. El alcalde incluso salió a protestar y fue uno de los primeros que estuvo en alerta frente a esta situación de este famoso barquito que se venía desde Chiloé hacia Puerto Montt, y hoy día podemos verlo a simple vista ahí en Tenglo. No se sabe si se va a retirar o no, pero ¿qué pasa con ese tipo de situaciones que atentan directamente contra la imagen ciudad y contra el turismo? Bueno, yo aquí voy a hablar un tema como de opinión personal. Yo creo que las autoridades están para tomar decisiones, sean estas buenas, a veces son duras, a veces son agradables, y yo creo que prolongar este tema del barco ya es un tema, o sea, ya somos tema a nivel nacional por no haber tomado la decisión en el primer momento. Yo creo que la empresa también tiene que haber sido mucho más proactiva en términos de generar un plan rápido, eficiente, que no complique a la autoridad, porque aquí lo que sucede es que como que los problemas privados los tiene que solucionar el mundo público, y eso yo creo que está malo, digamos. Ahora, sí siento que nosotros tenemos que tomar una decisión y hacer que el barco descargue esos 100 toneladas. ¿El Consejo Municipal puede hacer algo al respecto? Entiendo que no, entiendo que uno puede políticamente, no es muy popular. Mi opinión es que sea por Puerto Montt, sea por Calbuco, sea por algún lugar, pero tenemos que tomar una decisión y hacerlo, porque esto no... La industria acuícola es uno de los drivers que tenemos para el desarrollo de nuestra región y de aquí para el sur, y creo que errores van a haber. Lo importante es saber manejarlos bien, y también ver el tema de los beneficios. Hardy, ¿qué se puede hacer? Que a mí, ¿qué es lo que me tiene muy sorprendido de cuando yo digo la falta de liderazgo del intendente Jürgensen? Era el jefe de los servicios. Estamos hablando de un barco con 100 toneladas de pescado podrido, que no es ninguna otra cosa, no es gasarín, no es tóxico, no está el virus del ébola. Esto ocurre habitualmente en todos los puertos del mundo y de Chile. O sea, yo daba un ejemplo el día de atrás. Al puerto San Antonio llegan todos los días trenes de la minera del Teniente
con ácido sulfúrico, que eso sí que es carga peligrosa, pero con todos los resguardos se hace habitualmente. A mí lo que me sorprende de la ausencia y liderazgo del intendente Jürgensen es que siendo jefe de servicio de Senapesca, de la Seremi de Salud y de Medio Ambiente, ¿por qué efectivamente no dio las directrices? Aquí hay una responsabilidad importante de la empresa. Sí, claro. Ahora, ¿y qué pasa, Hardy? Efectivamente tenemos una empresa, una industria que aporta mucho al desarrollo de la región, pero está con poca credibilidad. Sí, con poca ¿y credibilidad. qué pasa con la Armada, Hardy? Porque la Armada es directamente responsable en esta situación. Bueno, entonces, y el día martes pasado, el intendente, conferencia de prensa, deja solo la Armada, solo. La imagen es brutal, en que él se retira y deja al almirante Fiedler solo. Por eso yo soy tan crítico. Yo no sé si el intendente irá a bailar cueca o irá a comer empanadas para el 18 de septiembre, por la ausencia de liderazgo. Esto es un tema de fácil solución, tomando todos los resguardos ambientales. Efectivamente, los puertos que están habilitados para ello, que tengan las certificaciones ambientales, sea Chacabuco, sea Puerto Montt, sea Talcahuano, está para hacerlo. Por favor, esto ocurre en una región en la cual debemos estar acostumbrados a aquello. Porque no solamente estamos para cosas bonitas, también para situaciones más delicadas. O sea, como es esta. el intendente la persona que Sin puede duda, decidir directamente la situación del barco. Pero sin duda. Entonces se convirtió más en un comentarista. Si tú lees las columnas que él ha escrito, más parece un comentarista, más que un hombre, digamos, ejecutivo que resuelva un problema. Y al final, como dice Fernando, por prolongar esto, efectivamente están dando una mala noticia. Cuando reitero, esto es habitual, esto es de fácil solución, tomando todos los resguardos. José Vázquez, ¿has visto el barquito aquí frente a Es que, la bahía? es que no está frente a la bahía, pues Pero está Está en el al sector otro de la lado, Vega, está un el poquito sector de más la allá, Vega, sí, del claro, Eterno. está hacia el otro lado. claro. Pero Pero desde Peyuco se ve. no, pero mira, ¿sabes qué? Yo creo que en eso yo estoy con Hardy. Yo creo que aquí hay que tomar decisiones, no podemos, o sea, así como vamos, el barquito se va a transformar en un asunto ya más turístico hacia el futuro, porque todos van a querer ver un barquito que porta 100 toneladas de salmones hoy día, que no son salmones, están convertidos en cualquier cosa, y que finalmente, frente a lo cual no hay solución. Yo creo que hoy día hay que solucionar ese tema, está en la pesca, está en la fuerza, está la marina, están los organismos públicos hoy día tienen que dar una solución a ese tema, y además la solución en definitiva no la va a dar directamente el sector público, se la tienen que dar los privados. Ellos necesitan sacar, necesitan vaciar ese barco. Eso es lo que necesitan hacer. Eso es. Y no tienen un lugar donde poder hacerlo. Entonces me parece a mí que si vamos a estar tirándonos la pelota... Corrijo, hay lugares. No tienen un lugar ellos porque hoy día no hay autorización por ninguna parte. Ah, claro. Y hay un uso político, hay un abuso político de este tema. A mí me impresiona como la última semana hemos visto que van, presentan recursos de protección, se los rechazan, vuelven a presentar recursos de protección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si yo quiero estar bien con la ciudadanía, lo que tengo que hacer es también a veces ponerme colorado, porque en definitiva lo que dejemos de hacer respecto a este barquito, obviamente a la larga igual va a incidir en la población. 30 segundos antes de ir con el concejal. Hardy, solamente Hardy, para que me saque de una duda. Sí. Ya, antes de que llegue el barquito, entonces alguien dio la autorización para que el barquito salga de Chiloé y venga a Puerto Montt. La Armada de Chile. La Armada de Chile, Sí. sin consulta al intendente, ni al alcalde, ni a nadie. Es que, mira, aquí... No, para aquí- dejar claro ese está bien, punto. pero aquí hay un pecado original que es por parte de la empresa CPT. Este barco se hundió, entiendo yo, en el mes de octubre. En su momento llevaba 200 toneladas de salmón, que se hundió un barco en primer viaje, por tanto un barco que reunía condiciones de seguridad, pero se hundió porque, a diferencia del resto de los barcos, este barco necesita meter agua. Todo el resto de los barcos necesitan botar agua, Sí. es que necesitan meter agua para que efectivamente los peces puedan estar ahí. Y la Armada autoriza sin tener la recalada porque siga a Talcahuano. Porque en Talcahuano había mejor espacio para el tratamiento de los riles. Eso es lo que yo quería tener claro. La Sí. Armada es la que autorizó Sí, en así es, principio. así Entonces, ¿quién debería tomar una decisión a posteriori? Es el intendente, no la Armada. Claro, porque ¿Sí? los que autorizan, ¿Y eso dónde está? esos son tres organismos: Senapesca, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, esos son tres o sea, organismos. hubo un error entonces inicial de decisión de la Armada. Yo no diría error, sino que faltó coordinación, pero que hay un pecado de la empresa CPT, que por ahorrar costos querían hacer el Trapacieje en alta mar, que sin duda tiene mucho más riesgo. Perfecto. Y porque aquí hay un tema, pero los seguros están cubriendo aquello, porque al final, yo reitero, siendo una industria del salmón tan importante, tiene poca credibilidad. Y con dos argumentos. La semana pasada yo dije que AgroSuper y Aqua Chile están haciendo una sobrepoblación de siembra para el año 2020.
y espero que no se repita lo que ocurrió en el 2007-2008 con el virus ISA, porque los metros cuadrados están poniendo mucho más, están en un 22% sobre lo normal. Perfecto. Como también fue el bloom de algas que ocurrió el año pasado. Una industria con poca credibilidad y con autoridades que están absolutamente más bien de observadoras más que, digamos, ejecutando el problema. Vamos con el concejal Fernando. Solamente Sí. un tema para acordarnos que hace unos par de años atrás, unos 5 o 7 años atrás, tuvimos, ¿te acuerdas? Un barco parado en la bahía que era extranjero, que tenía unos problemas y que tenía un problema sanitario con la gente que estaba dentro del barco, no tenía documentos y todo. Ahí yo también quiero hacer una salvedad con respecto a esto porque hay... no hay una gobernanza clara con respecto a quién toma las decisiones para este tipo de... cuando hay percance entre hermanos. Nos falta tener un diseño claro en ese sentido, creo yo, porque me recuerdo de ese caso que el barco estuvo como 3 meses y al final tuvimos organismos internacionales, tuvieron que acudir porque no podían bajar a tierra las personas que estaban ahí, el barco estaba abandonado incluso por la empresa. Pero sí siento lo que tú dices, que la empresa debe haber tenido 2 o 3 caminos de acción. Y estas cosas hay que tomar las decisiones rápido, como dice, ponerse rojo una vez, no varias veces, y yo creo que aquí hay responsabilidad de la empresa y un poco más que la industria salmonera. Yo estoy hablando de la empresa que transportaba los pescados. Creo que hay que hacer mucho más rápido para este tipo de cosas, porque nos van a seguir. Yo no creo que estemos inmunes. Ahora, con respecto a... yo también espero que no haya más ni ISA, ni Bloom, ni nada de ese estilo, pero tenemos que... Ya, pero en ese contexto, Fernando, si sabemos que hay un barco que está lleno de caca, ¿por qué no se toma la decisión por parte de quien corresponde para sacarlo? No lo sé, pues yo lo único que estoy también diciendo es que hay que tomar la decisión y la decisión se tenía que haber tomado en el origen. Ese es mi punto, digamos. Yo comparto, yo creo que hay que tomar una decisión, bajar el tema del barco o hacer el trasvasije que se dice en alta mar, pero tomar una decisión, y para eso la compañía tiene los seguros y la capacidad técnica para poder hacerlo. Hay que hacerlo. Claro. Y si el intendente llega y toma la decisión y le dice a la empresa, sabe que haga el trasvasije en alta mar, lo va a tener que hacer al costo que tenga que hacerlo. En alta mar donde no hay que hacerlo. En Chile hay puertos que están calificados ambientalmente. Estoy de acuerdo, pero es una alternativa. O sea, a lo que digo, ¿es más riesgosa? Sí. Según lo que tú indicas, yo tampoco soy experto, digamos, pero te creo, digamos, en lo que tú me estás diciendo. Pero es una decisión, ¿te fijas? Porque también hay una voluntad ciudadana hoy día en todo lo que tú decías, Cosut, que en todos lados están colocando recursos de protección y para todo ámbito de cosas. O sea, si uno ve la comunidad, ve incluso las redes sociales, yo creo que las redes sociales han llevado a un nuevo negocio para los abogados. ¿Qué pasa, Fernando? Quiero decir una cosa, quiero decir lo siguiente, no solamente con respecto al intendente Jürgensen, con muchísimas autoridades, tiene un temor enorme al ruido, a la cacofonía de pequeños grupos. Este es un barco que tiene 100 toneladas de pescado podrido, el procedimiento es súper simple, con todos los resguardos, que tú lo sacas, lo transportas a camión y eso van a estanques grandes donde van a hacer tratamientos horribles. Eso ocurre todos los santos días donde hay industrias de peces, San Antonio, Iquique, Mejillones, en Chacabuco. Pero a lo que uno también va es que ya ha pasado un cierto tiempo, aquí se nos ha pasado a llevar a todo. Aquí ha sido un tema de una patudez enorme por parte de la empresa y también por parte de las instituciones que han avalado esta situación para faltarnos al respeto como ciudadanos a las propias autoridades, y hasta el momento nada que hacer con sus Vázquez. No, pues sí, a ver, yo creo que un tema, esto vamos a seguir hablando como en redondo, si aquí hay que buscar una solución definitivamente. Si yo creo que aquí lo que hay que hacer es trasvasijar ese hoy día condimento tóxico que está en ese barco, trasvasijarlo, llevarlo al lugar donde corresponde, llevarlo y punto. Mira, si aquí yo no creo que esto no pase en Europa, en los países desarrollados, yo no creo que esto no pase en otras partes, pasa en todas partes. Si el tema es que hay que tener, ¿cierto?, los mecanismos que se activen inmediatamente de tal manera de permitir de que con toda la seguridad del mundo y darle espacio a los especialistas, pero si mira, uno realmente escucha hablar a cada persona, uno escucha, está bien, estamos en democracia, bien por la libertad de expresión, pero a veces de repente deberíamos hacerle un favor también a la democracia y a veces quedarnos un poquitín callados, porque con toda esta bulla que se mete finalmente se genera un estado de alarma. Mira, si el otro día el alcalde de Puerto Montt decía que se estaba vertiendo todo ese desecho tóxico en las costas frente acá en el Mapu. O sea, eso me parece de una irresponsabilidad tremenda. Lo tuiteó incluso, y eso es muy malo. Entonces yo creo que uno como autoridad, todo tipo de autoridad, y el ciudadano en general, el ciudadano serio, el general que se aprecia de tal, tiene que ser capaz de tener la prudencia suficiente y permitir también que aquí
actúen las personas y los especialistas. Claro, bueno, por el tema de fondo, al fin y al cabo, es que están sucediendo cosas como esta en donde se nos pasa a llevar absolutamente a todas las personas que vivimos en esta comuna. Concejal, para cerrar, antes de la pausa, ¿algo más que agregar respecto a este punto? No, o sea, yo espero que se solucione pronto, por el bien de la región. También llamo a que todas las autoridades que somos elegidas como designadas actuemos con responsabilidad, porque también encuentro grave que nosotros esto se transforma en un show, digamos, y la ciudad que más alega, la ciudad que más protesta, al final vamos a terminar no gobernando por el desarrollo de la región, sino por los grupos de presión. Yo quiero también decir que, por ejemplo, nosotros acá en nuestra región tenemos, de acuerdo a lo que estableció el programa de gobierno, agroindustria, turismo y acuicultura como los drivers del desarrollo, y creo que es importante que eso se comunique bien y que la gente lo apoye, porque creo que por ahí va el camino correcto, no tanto en estos conflictos pequeños, porque son pequeños, nosotros hoy día transportamos todos los días una cantidad de veces, está en el mar, que es importante el volumen, y ok, aquí ha habido un problema, fue un problema importante, un problema con connotación, pero lo hemos llevado como región a que sea casi un titular nacional, digamos, y es algo que podríamos resolver acá, entonces sí, claro, tenemos que ponernos de acuerdo. Eso. Y nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial después de esta provocación de este barquito que hay que sacarlo, digamos, a la brevedad de nuestras costas. Vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos. Nos enamoramos de una película. De un personaje. De una serie. La programación que amas, ahora disfrútala donde quieras con BTR Play, en tu smartphone, tablet o notebook. Solo descarga la app y listo. BTR Play. Estás conectado y entretenido siempre con la nueva forma de ver televisión. BTR. Vívelo hoy. Sabemos que este es un gran reto para todos los puertomontinos y que requerirá de cambios profundos en nuestros hábitos. Con el aporte de todos, nuestros hijos podrán caminar hacia un Puerto Montt más responsable y comprometido con su entorno. Un país más sustentable es tarea de todos y vale la pena el esfuerzo. Más vale una bolsa de tela en la mano que 100 volando. 10 minutos en tus manos, 150 años en la tierra. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt. Dinner. And she always knows the place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos.
Y ya estamos aquí en su programa Agenda Abierta compartiendo con el concejal Fernando Orellana de Renovación Nacional por la comuna de Puerto Montt, nuevamente aquí en el programa Agenda Abierta. Y para iniciar la conversación y el análisis y el debate en este segundo bloque, vamos a ir a un tema que salió en estos días, en esta semana precisamente, que tiene que ver con los resultados de la encuesta CACEN año 2017 y que nos tienen absolutamente impactado algunas cifras, como por ejemplo algunos datos. Fíjese que si se comparan los resultados de la CACEN del 2009 al 2017, hay una baja de 10 puntos porcentuales aproximadamente en la evolución de descenso de este indicador. Pero si nos vamos a los resultados del 2017, que se dieron a conocer en estos días, fíjese usted que el indicador de pobreza del país es equivalente a un 20,7% promedio nacional. Ahora, si vamos al desglose de regiones, fíjese usted que la región de la Araucanía es la que tiene el mayor nivel porcentual de pobreza de todas las regiones, con un 28,5%, y le sigue nuestra región de los lagos con un 25,5%, y en tercer lugar la región de Tarapacá. Por lo tanto, para iniciar esta discusión, podemos decir de que, si no es cierto, se disminuye la pobreza en Chile, pero sigue habiendo un sector bastante afectado por este flagelo, y este indicador de la CACEN es bastante creíble y objetivo, y por lo tanto tenemos que empezar a tomar algunos resguardos en mirar bien las cifras, y que además nuestra región está en el segundo lugar nacional. ¿Qué le parecen estos datos, concejal Orellana? Primero ver el lado medio lleno del tema, lo que tú dijiste, que cuando vemos la secuencia de los datos nos damos cuenta que la pobreza, independiente de los gobiernos que estén, van disminuyendo, con más o mayor serie, pero van disminuyendo. También establecer que para nuestra región también han ido disminuyendo en forma importante. Lamentablemente hoy día en la foto salimos como la segunda región con más alto nivel de pobreza. Y creo que eso tiene que ver con que, como tú decías, de repente no hay programa o claridad en las regiones sobre qué hacer en cada región. Y eso creo que es importante cambiarlo. Yo creo que, por lo menos en la región de los lagos, insisto, creo que agroindustria, turismo y acuicultura son los drivers, y ahí es donde tenemos que tener el foco, ahí es donde tenemos que hincar el diente, ahí es donde todos los seremi, alcaldes, concejales, CORE, y no sé, cámaras de comercio, cámaras de construcción, juntas de vecinos, debieran trabajar en enfocar sus esfuerzos. De repente uno ve esfuerzos que de repente son súper bonitos, pero que no tienen nada que ver con lo que se hace en la región. Obviamente uno no puede hacer el 100%, pero lo que me quiero decir es que ahí es donde tiene que estar puesto el acento. Yo también quiero decir que no hay mejor política en contra de la pobreza, que es lo que ha establecido nuestro presidente, es que es el crecimiento. Sí. Cuando el país no crece, cuando el país tiene deterioro en términos de rating, de clasificación de las unidades de riesgo, el país se empobrece, y eso es un golpe directo a la ciudadanía. Entonces creo que es importante retomar el rumbo del crecimiento y que el Estado actúe en los mercados donde no haya tanta buena distribución, porque también creo que es importante que el Estado tenga un rol y que más que sea un Estado grande tenga garras, tenga dientes, digamos. ¿Para qué? Para que el que lo haga mal sea sancionado, y quien lo haga bien sea premiado, digamos. Eso siento en general. Ahora, Hardy, mira, nosotros hemos tenido algunas discusiones sobre el tema de las luces y sombras de la democracia. Sí, entonces, me acuerdo que en algún momento mencionábamos, bueno, cuál ha sido la mayor virtud de los gobiernos democráticos desde la recuperación de la democracia en Chile. Y se apelaba, y hemos apelado al crecimiento. Pero tenemos también indicadores que están señalando hoy día, después de 28 años de recuperación democrática, de que seguimos teniendo un flagelo que no se ha vencido, difícil de vencer, que es la pobreza, independientemente de los gobiernos que han ofrecido más crecimiento con igualdad, que la alegría ya viene, o los tiempos mejor, independientemente la frase, hay un factor muy importante que no se ha combatido como corresponde en nuestro país, y que es la pobreza. ¿Qué te parecen estos indicadores de la CACEN? Veamos las cosas buenas. En la región de los lagos, en 2015 habían 138.000 y fracción de pobres.
Hoy día tenemos 103.000, vale decir una disminución de datos duros, reales, de 35.000 personas que salieron del nivel de la pobreza. Según el método Gini, para evaluar, porque esto es estadística, esto es un tema estadístico. Las mediciones tienen que ver, hoy día es mucho más exigente, tiene que ver con el nivel de educación, con el nivel de salud, con el nivel de movilidad, con el nivel de alimentación. Porque la región de los lagos tiene una paradoja que es bien curiosa, que tenemos pleno empleo, un 2,9%. Y estamos en segundo nivel de pobreza, y reitero, no obstante, que los datos duros es que bajamos la pobreza. Esto tiene que ver con el modelo. Porque lo que demuestra esta última encuesta CACEN es que la desigualdad se mantiene, que la brecha salarial. Hay tipos que ganan muchísima plata y otros que están con sueldos que, según los datos oficiales, el promedio de los chilenos está en 520.000 pesos. Una sociedad que ha ido creciendo, que hoy día tiene $25.000 per cápita. Ahí tal vez yo discrepo contigo, lo que tú que tal vez ese matiz que quería hacer. Los países tienen una curva en que cuando van creciendo, porque el año 90, cuando llegamos a la democracia, teníamos 44% de pobreza. Vale decir que en regiones completas lo que no había ni siquiera era alcantarillado o agua potable. Y con los famosos programas, los PMB, programas de mejoramiento de barrios, hoy día hay cobertura. En el caso de los campos es con el agua potable rural. Vale decir, hoy día esta sociedad que tiene sobre $25.000 per cápita tiene cubierta la situación basal. Hoy día son otros niveles de exigencia. Por ejemplo, en las poblaciones sociales hoy día se exige que haya estacionamiento para autos. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Cuando tú tienes mayor nivel de compromisos en educación, es que, por ejemplo, ¿qué cosa disminuye cuando tú tienes educación gratuita? Cuando tú en el caso europeo, porque tú pagas más impuestos, tú tienes la educación gratuita, el transporte público muy bajo, tú tienes la salud gratuita, vale decir, tú con tu sueldo estás gastando menos. Pero pagas más impuestos. Pero pagas más impuestos. Entonces, a propósito de la reforma tributaria de hoy día que planteó esta semana el gobierno, que habrá que corregir lo que hizo el gobierno anterior con reforma, es que efectivamente lo que debe castigarse es a las riquezas. Pasará un tema súper potente, según mi opinión, es que lo que marca la desigualdad es la brecha salarial, en que hay personas que ganan demasiado, y esa desigualdad, porque al final, por favor, digamos las cosas como son, la pobreza está disminuyendo. Sí. En el caso de la región tenemos 35.000 personas menos pobres en 2 años. Y efectivamente apunta también el crecimiento. Con el gobierno de la presidenta Bachelet tuvo un crecimiento bajo, un 1,8%. Pero la reforma tributaria permitió, por ejemplo, financiar la gratuidad. Y hoy día tú tienes a miles de jóvenes estudiando gratis. Sí. Ahora, ahí tengo yo un punto de diferencia contigo. En buena hora. Sí, el tema de los ingresos. Yo creo que no es... O sea, tiene que ver. Pero creo que también los gobiernos que han estado de turno no han focalizado las políticas públicas, por ejemplo, a la reducción de la pobreza extrema y también al tema de los campamentos. Esta región, aparte del tema de la pobreza, es también la que lleva la punta en el mayor número de campamentos. Y estamos con Vázquez 2018. ¿Por qué no se ha tratado de resolver o al menos disminuir esta brecha? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que aquí hay un tema que hay que abordarlo sin eufemismo. Yo creo que el modelo hoy día, o el modelo que en algún minuto Chile llevó adelante, no alcanza para poder solucionar el tema de la pobreza. Porque claro, aquí nosotros estamos hablando de estadísticas. Pero cuando hablamos de pobreza extrema, estamos hablando de personas que no tienen ni luz ni agua. Claro. No tienen luz, no tienen agua, no tienen derecho a no van a pensar en educarse. Y hoy día el flagelo es ese fundamentalmente. Yo creo que, y por otro lado, uno empieza a observar, uno dice, bueno, aquí nosotros en esta región, para focalizarlo en nuestra región, tenemos una tasa de empleabilidad o de ese empleo que no pasa del 3%. Pero eso disfraza un tema que es bien importante y que lo hemos dicho otras veces también, es la precariedad del empleo. Sí se tiene que ver con eso fundamentalmente. Claro. Y cómo se disfrazan los ingresos, cómo se disfraza, para decirlo bien claramente, el sueldo que persigue cada uno de los ciudadanos en regiones como la nuestra. Y eso finalmente nos lleva a pensar, o nos lleva al estadio, en que hoy día tenemos un problema que se transforma en una crisis y muy fuerte, y no tiene que ver con el gobierno de turno, tiene que ver con que no hemos podido corregir de verdad este modelo. Y ahí voy. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente lo que salta a la vista
tiene que ver también con la distribución, la redistribución. Si hoy día de lo que se habla y se discutió de ver la encuesta CACEN y se discutió toda esta semana, tiene que ver con la pobreza multidimensional. Ya, pero yo ahí te tengo una pregunta, Kossuth. Y es que tú dices el problema del modelo. Entonces yo te pregunto a ti, Kossuth Vázquez, como persona y como militante y dirigente de un partido importante a nivel regional, ¿por qué si sabiendo desde los 90 hasta ahora que el nivel promedio de pobreza en el país supera el 20%, no han cambiado el modelo que tú criticas y que han compartido? Sí, a mí ¿Por qué no? lo voy a hacer como lo hacen los políticos tradicionales. Agradezco su pregunta, don Gerardo. Mira, Gerardo, quiero decirte lo siguiente. ¿Por qué la DC ha sido cómplice de un modelo de libre mercado? Cuando empiezas con ese terrorismo, la forma terrorista con la que tú actúas, Gerardo, me impresiona y me asusta. Déjame decirte lo siguiente. No es cómplice, Déjame decirte lo siguiente. Aquí, a ti se te olvida de que nosotros heredamos en algún minuto la democracia, costó instalarla. Tuvimos 10, 15 años en donde hubo que atacar fundamentalmente el tema de la pobreza. Hoy día, podemos decir con más propiedad, claro, el modelo ya no es suficiente para poder resolver como nosotros quisiéramos el problema de la pobreza. Pero cuando tú heredas un país en donde la tasa es se eleva sobre el 45% de pobres en este país, y has hecho un esfuerzo inmenso a través de las políticas públicas que implementaron los gobiernos de la concertación, Elwin, Frey, Lago, para rebajar eso en algún minuto y bajarla del 45 al 15, yo creo que ahí hay un esfuerzo importante, porque como bien lo decía Fox, y lo dice en un libro, La Segunda Transición, dice lo primero que hubo que atacar, lo primero que hubo que preocuparse era de los millones de pobres que existían en este país. Hoy día hemos superado ciertas situaciones, pero a pesar de eso el modelo no alcanza, y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Y cuando yo hablo de que el modelo no nos alcanza, yo no estoy proponiendo una retroexcavadora. Lo que estoy diciendo es que en este país tenemos que haber un consenso de que con el puro crecimiento no nos alcanza. Perfecto, ahora con el puro crecimiento no nos sirve. Estados Unidos, una de las máximas potencias mundiales, crece a tasa exorbitante, y resulta que la pobreza que tienen hoy día es abismal. Mira, si mi única crítica en esto, Kossuth Vázquez, es que por qué, independientemente del modelo, han sido partícipes del modelo y han sido cómplices del modelo. Porque es el único modelo que hoy día existe, Gerardo. Si también tenemos que hablarle de cara. El modelo comunista, el modelo socialista fracasó. No existe. O sea, porque cuando uno se encuentra de repente con políticas o políticos que empiezan a hablar y en buen chileno, perdona que te diga, se engrupen a la gente, tú vas a la población y decís, no, es su derecho. Oye, si cuando no hay trabajo no hay derecho. Sí, es así de simple. Ahora, yo llevar la discusión al modelo o hablar de otro modelo me parece que no es el camino. El camino es el modelo que tenemos, corrijámoslo, veamos cómo mejora. Pero ya vimos en el gobierno de Bachelet que sin crecimiento se empeoran todos los índices. No, Fernando, tú estás diciendo que algo, perdóname, que es tremendamente temerario, pero el gobierno de Bachelet actúa sobre la base del mismo modelo. Si nosotros lo que tenemos que tratar es de una vez por todas hacernos cargo de la estrategia de desarrollo. El gobierno de Bachelet no cree en el crecimiento. No, si eso no es real. Prometió, por ejemplo, lo que tú quieras decir, o no sé, que con la reforma tributaria se iba a financiar la educación. Mentira, porque recaudamos menos plata. La reforma tributaria fue mal hecha. Hoy día tenemos menos lucas y tuvimos que corregir eso. No, se va a financiar la educación. Escúchame, se va a financiar la educación. Estás comparando peras con manzanas. Se va a financiar la educación de igual manera, porque el sistema tributario es el que permite, y eso es una decisión y una voluntad política. Es una forma de mostrar que yo, mira, estoy haciendo redistribución. No fue una redistribución. Ese es el tema. O sea, aquí hay que decirlo con toda la reforma tributaria fue una mala reforma y no permitió financiar. Ahora, viendo a los resultados y por qué, por ejemplo, en qué tenemos que trabajar, porque cuando uno habla de pobreza o la gente piensa a entender que estos índices, y tú lo dijiste muy bien, mide 5 variables, mide la variable educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno. Y con respecto a esta región, una de las variables más relevantes es vivienda y entorno. Y ahí es donde nosotros pusimos casi a nuestra mejor gente. Yo quiero destacar la pega que ha hecho Rodrigo Wanreich, por ejemplo. Nosotros pasamos de tener 0 proyectos de parque urbano a tener como 5 parques, 3 parques en esta región. Uno en Osorno, uno en Puerto Montt, y entiendo que ahora en Chiloé se está abriendo.
tenemos una política súper clara diseñada para los campamentos y eso se está haciendo en las distintas lugares. ¿Van a haber más problemas? Sí, evidentemente van a haber más problemas y para eso tenemos que tener gente capacitada, seria y que vaya a la calle a resolver, porque cuando resolvamos estos problemas, imagínate que el otro día en la Cámara Chilena de Construcción decían que solamente en este gobierno íbamos a tener un déficit de 10.800 casas en subsidio social. Eso implica que nosotros, el Estado, lo tenemos que empezar a hacer trabajar para la comunidad. Y ahí es donde yo me quiero detener, porque yo creo que una de las cosas que no hemos puesto, y una de las cosas que todos los gobiernos, independiente de quién gobierne, debiera poner foco en que el Estado funcione de buena manera. Lo hemos dicho acá, o sea, tú no puedes demorarte un año en designar a tus autoridades. Luego de eso, cuando tú designas a tus autoridades, tienes que hacer que el Estado trabaje en son. Hoy día, con lo que tú dices, somos muy centralizados. Yo también, ahora buena, espero que hay que empezar. Quizás no es la mejor manera con el tema del gobernador regional. De hecho, ahora el 31 quiero invitar a la ciudadanía a participar en un seminario que se va a hacer en la Cámara Chilena de Construcción por una ONG local que busca hablar de la centralización y de las políticas regionales. Creo que esos espacios tenemos que llenarlos los ciudadanos de cada región, porque si no, al final, ¿qué nos pasa? Gente de Santiago termina decidiendo lo que nosotros tenemos que decidir acá, lo que tenemos que exigirle a nuestras autoridades. Pero sí quiero terminar que, con respecto a la encuesta, hoy día la variable que más nos pega en esta región es vivienda y espacio y entorno. Y ahí estamos trabajando muy fuerte. Hoy día ustedes pueden ver la batería de anuncios que tiene Rodrigo Wainwright, que participó también en este programa. Estuvimos, de hecho tuve la oportunidad de participar, estuvimos poniendo en zonas extremas, en la Comisión de Zonas Extremas en Valparaíso, con políticas, por ejemplo, para la reconstrucción, para ver temas de Santa Lucía, para ver temas de Chaitén. Entonces yo creo que ahí hay que darnos un poco de tiempo y espero que en la próxima medición, dado el trabajo que está haciendo esa seremía y ese ministerio, genere un cambio importante, porque hoy día es la primera vez que yo escucho, por lo menos desde ese ministerio, tener una mirada mucho más social, una mirada en términos no solamente de construir casas, sino que construir espacios para las familias. No, pues eso se ha hecho hace mucho rato. Pero mira, a mí lo que me cuesta aceptar que Gerardo emplee la palabra cómplices. Yo me siento profundamente orgulloso de haber trabajado en los gobiernos de concertación. Doy un dato que lo reitero por 90ª vez. El año 90 la pobreza en Chile era un 46%. Hoy día hemos avanzado sustantivamente y estamos con menos del 20%. Efectivamente, para el caso de la región de los lagos, reitero, en 2 años se bajó en 35.000 pobres menos. Lo que pasa es que Chile ha ido creciendo mucho. O sea, yo lo contaba el otro día, anduve recorriendo la provincia de Chiloé, la isla Grande de Chiloé la semana pasada. El nivel, la escuela, las postas rurales, los pavimentos, los aguas potables rurales, impresionante. Lo que pasa, y quiero hacerlo con pera y con manzana, cuando los países como Chile, que van ascendiendo el desarrollo, pasan la curva de los $25.000 per cápita, efectivamente quedan bolsones de pobreza. El punto está que cuando los países crecen, debemos focalizar en los sectores en los cuales, digamos, la pobreza cuesta mucho más salir. Lo que pasa hoy día, el chileno tiene mucho mayor nivel de gastos, entonces tiene 2 posibilidades: o lo hace con deuda, con un crédito, o que el Estado le provee aquellos servicios. Y por eso, digamos, debemos mejorar la salud, debemos mejorar la educación. Un tema sustantivo, gracias al gobierno del presidente Bachelet, y que el presidente Piñera lo recogió positivamente, es la gratuidad de la educación. Porque lo que hay que hacer es cómo tú le alivianas la mochila de gasto al chileno. O sea, hoy día todos nosotros sabemos que hoy día gastamos en celulares, gastamos en internet, tenemos un nivel de gasto mucho más alto. Lo que debe mejorar el nivel de los salarios. Entonces, lo que yo no puedo aceptar es que yo en buena hora he trabajado en los gobiernos de concertación para superar la pobreza en Chile, porque haya más justicia social. Ahora, decir cómplice me parece de verdad entre ofensivo y destemplado por parte tuya, Gerardo Bueno, González. Yo digo que han sido cómplices de... pero espérame, pero tú tampoco tienes la verdad absoluta, yo tampoco. A lo que voy yo es que han sido cómplices de implementar y de seguir un modelo instaurado en los 80. Entonces, ese modelo hoy día, ¿qué es lo que demuestra? Estas cifras, ¿qué demuestran? Que el modelo del libre mercado, después de más de 45 años... No, pero espérame, déjame terminar. Lo que estoy diciendo es que después
de tener un modelo por más de 40 años existente en nuestro país hasta hoy día, que demuestra que ese modelo ha sido incapaz, independientemente de los gobiernos, de tratar de disminuir la brecha entre ricos y pobres y también de reducir la pobreza en este país. No puede ser que el año 2018 la gente, un 70% de este país, gane 270 lucas. ¿Eso para qué le alcanza? Seamos realistas. Sí, pero el modelo es Venezuela. Te quiero informar lo siguiente. El muro de Berlín cayó el año 90 y Venezuela, digamos, un ejemplo, digamos, extraordinario, cómo podría hacerse la cosa distinta. El modelo venezolano te lleva a que ni siquiera 40 años, Gerardo. ¿En cuánto? ¿En 15? En 15 hicieron pedazos. Pero yo no he nombrado Venezuela. Pero ahí tenía el otro modelo. Tú me estabas hablando. No, es que tú, a ver, te voy a decir. Pero ¿a ¿cuál qué es me el modelo refería? entonces? Ya, al modelo subsidiario de los países europeos de la OCDE. ¿Cuál? Ahí tienes. Hay todos los países que forman parte de la OCDE. Mira, ve la tendencia de reducción de la pobreza de los últimos 20 años. Portugal, España, Italia, Francia, Alemania. ¿Sí? Hagamos esa comparación y veamos ese modelo de Estado subsidiario. Has dado dos ejemplos muy malos. Por ejemplo, ¿cómo se pueden a lo menos comparar con nuestro país? Diste dos ejemplos muy malos. ¿Cuál? Los que son aceptables son Portugal y España, que en los años 60 tenían un nivel de pobreza casi un 38%. Y efectivamente ellos, cuando se creó la Unión Europea, accedieron a todos los subsidios que entregó Europa. El caso de Alemania y Francia está completamente equivocado. ¿Por qué? A ver. Porque en Alemania en los últimos años ha aumentado la pobreza, porque el estado de bienestar, efectivamente, por el nivel de las pensiones que hoy día no son capaces de cubrir. Es cosa ver, digamos, no informar, es cosa ver la Deutsche Welle, cómo efectivamente en algunos la gente sobre 60 años están teniendo niveles de pobreza porque el famoso estado benefactor no está siendo capaz de cubrir, porque la población se está envejeciendo. Yo creo que tienes malo el dato. Portugal y España venían de sectores de pobreza. En la época de Franco, en los años 60, España era tercermundista. Y Felipe González lo coloca en la órbita europea, y especialmente con datos como el Mundial, como las Olimpiadas. Esos dos ejemplos, Portugal y España, valen completamente. Pero no el caso de Francia y Alemania. Pero mira, en Francia los niveles de pobreza en los barrios de París son brutales. Especialmente con la oleada de inmigrantes. Mira, te doy un solo dato para que lo puedas comparar no con la Deutsche Welle, sino que con los datos de la OCDE. Mira, ándate a ver los indicadores de calidad de vida de las personas. Pero es que lo tiene hace 40, lo tiene hace 80 años, de la Segunda Guerra Mundial. Y eso condiméntalo con el modelo, con los impuestos, con el tipo de Estado que tienen. Pero, de verdad. Yo siempre propiciaba un Estado socialdemócrata. Lo que yo digo que para el caso chileno, lo que se ha aplicado, tuvimos en su minuto una economía libre de mercado a rajatabla que impuso el Büchi. El esfuerzo que se ha hecho con la concertación y con el Piñera 1, y espero con el Piñera 2 también, es cómo tú aplicas políticas públicas. Y por eso tiene que haber mayor tributación, mayor plata fiscal, para que tú metas plata en aquellos sectores en que el mercado no llega. Pero Hardy, y esa tributación, para decirle a la gente, esa tributación que es mayor recaudación, tiene que tener un Estado que sea ágil y que logre que esas lucas lleguen a la gente, digamos. Yo celebro, por ejemplo, también el tema de la educación y compro, y reconozco el punto, pero hoy día incluso lo que se hizo en eso, hoy día lo estamos mejorando con, por ejemplo, incluyendo a la educación técnica, a los institutos profesionales, que son la gente que es en la clase media. Entonces, quiero decir que nuestro modelo es perfectible, ¿no? Yo creo que ha mostrado el ejemplo de Chile. Y en ese sentido, por ejemplo, feliz en términos de que la ADC sea cómplice del modelo. De este modelo, y que ojalá todos los chilenos seamos cómplices, porque, señores, el mundo del Partido Comunista no existe. O sea, ese modelo lo único que los va a llevar es a Venezuela. Pero si ellos estuvieron en el gobierno anterior, vaya a la calle y pregúntele a cualquier venezolano. En cualquier esquina de acá de Puerto Montt, en la plaza, al lado del kiosco, al lado fuera del BBVA, hay un caballero venezolano que es profesor de Estado. Tiene dos posgrados, me dijo, o dos magísteres en venta en seguros. Y le dije, oiga, ¿y por qué no trabaja? No, yo no quiero trabajar más porque yo soy independiente y además que no vuelvo a mi país, nica. Eso es ese modelo. Entonces, perfeccionemos el que tenemos, invitemos a más gente de nuestro país a ayudarnos a perfeccionarlo cada uno con su opinión. Y yo creo que, por ejemplo, el tema regional es un desafío para nosotros mismos. O sea, a lo que quiero decir, para que nuestra gobernanza local
sea de mejor factura para que nosotros en nuestra región vivamos mejor, porque lo que me pasa, y ahí comparto harto con Harry, creo que a nosotros lo que no nos puede pasar, independiente que podamos tener diferencias de opinión y matices de repente, es que vengan gente de Santiago a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en la región o cómo tenemos que hacerlo. Eso a mí me parece realmente inaudito, y es algo que hemos peleado fuertemente con nuestros parlamentarios en cada una de las instancias que se indican. Voy con Cosur, pero también como preámbulo, es que yo creo que la élite política, la clase política, no ha leído el mensaje, ¿ya? Y creo que ese es el problema y es el reto que se viene. Y no, pero espérenme, déjenme terminar, sí, pues, ¿ya? Porque aquí dijimos que nadie es dueño de la verdad, menos yo lo pretendo ser. Pero la clase política, los partidos tradicionales, las coaliciones tradicionales de izquierda y derecha, no han leído el mensaje que quiere la gente que lo está pasando mal. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes defienden el libre mercado. Entonces, lo que yo les quiero decir es lo siguiente, que creo que el reto de las próximas elecciones presidenciales va a estar precisamente basado en el modelo, en cambiar el modelo que no se ha cambiado hasta ahora, Cosur Vázquez. Bueno, aquí en este programa pareciera que nadie tiene la verdad, pero hablan como si la tuvieran. ¿Qué se responde a eso? Lo concreto es que, a ver, mi opinión es que, de verdad, yo creo que cuando uno piensa en corregir el modelo y piensa que el modelo ya no va para más, uno no está pensando en Cuba, ni Venezuela, ni Corea del Norte, porque la verdad es que es una forma de reducir la discusión. Yo creo que lo que tenemos que echar una mirada, digamos, a cómo hoy día funcionan los países de la OCDE, sobre todo los países desarrollados, los países de Europa. Uno se pone a pensar y uno mira, te voy a poner un ejemplo bien concreto, a propósito del tema de la reforma tributaria. He estado tratando de empaparme un poco ahí, porque además es bien complejo, yo no creo que haya un tema más árido que el tema tributario. Gracias a quién, digamos. Es árido por su naturaleza, no es gracias a nadie en especial. Hoy día hay 99, hay 99 reglamentaciones nuevas sobre la reforma tributaria del Servicio de Impuestos Internos, y tú vas a hablar con 5 contadores para poder ver la renta Fernando, como y todos están a tener 5 opiniones distintas. Entonces, es importante hacer las cosas bien. Ni siquiera la gente de impuesto interno tiene la información. Exacto. Fernando, el tema de la reforma tributaria o el tema tributario es el tema árido. Eso es lo que te quise decir. Sí, no tiene que ver con la reforma que hizo Bachelet o con lo que se hizo antes. Es que a mí es el que menos me preocupa, porque aquí hemos estado hablando de más justicia social, hemos estado hablando de cómo nivelamos la cancha. Miren, los países en Europa tienen el impuesto del IVA es progresivo. El impuesto del IVA no es parejo para todos. Si ustedes revisan los países, salvo Dinamarca, en los demás países de Europa, los países desarrollados con los que nosotros nos vestimos y hacemos gárgaras, el impuesto del IVA, que en promedio tienen un promedio muy parecido al nuestro, para favorecer a la clase o para favorecer a los sectores más vulnerables, a los sectores que acceden o tienen una menor capacidad en lo que se refiere al salario que perciben propiamente tal, ese IVA se ve reducido. Porque en definitiva, ¿de qué se trata? Ahí en este caso. Se trata, y se ve reducido y se ve en focos bien especiales. 1, los remedios. 2, el agua. 3, los alimentos básicos. Tomen nota para que ustedes sepan. Estamos en el 2018. Frutas, leche, verdura y los libros. Estamos hablando del 2018. Ahí en algunos países en Europa llega a ser 0. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿quién es el que se ve más afectado? Por ejemplo, en países como los nuestros, ¿quién es el que más consume o a quién se le va más plata en parte de su sueldo en pagar el IVA? Proporcionalmente. Es a los sectores más vulnerables. Sí. Entonces, cuando uno propone medidas para poder tratar de emparejar la cancha, cuando uno propone medidas para poder generar una mejor redistribución, tiene que ver con eso. No tiene que ver con los modelos que aquí ya sabemos que están sobresaturados y los modelos que están sobrevendidos. ¿Por qué no tiene que ver con el modelo? Para mí Venezuela no es un modelo. Cuba no es un modelo. Entonces yo no voy a entrar en una discusión de esa naturaleza. Pero tú defiendes este modelo. Tiene que ver, Gerardo, yo quiero que tú entiendas una cosa, mira. Cuando uno habla, uno dice, lo he dicho en reiteradas oportunidades a lo largo de este programa, yo creo que este modelo ya se fatigó. Lo que hay que hacer hoy día, porque ya no alcanza con el puro crecimiento. Ya. Cuando a mí me dicen, mira, que el país mientras más crece, esa es la política del chorreo de los 80. Pero tú dices, no, se fatigó. ¿Y por qué no se dieron cuenta un poco antes? Gerardo, a ti se te olvidan muchas cosas. Mira, tú deberías ser un poquito más en ese sentido, tratar de ser
menos categórico, porque yo creo que, como tú bien dices, no tienen la verdad de todo esto. Nadie. Pero yo creo que uno tiene que distinguir en la cronología, en la historia de nuestro país, los últimos 30 años, tenemos momentos de la historia de nuestro país en que hay que atacar, por ejemplo, la pobreza extrema. Y te lo vuelvo a repetir, Gerardo. Este país, cuando lo asumió la Concertación, la pobreza alcanzaba tasas sobre el 40%. Cuando hoy día podemos decir como chilenos que la pobreza se ubica por debajo del 15%. Mira, me cargan las estadísticas, ¿sabes por qué? Porque la pobreza es la pobreza. Bueno, sí. Cuando la pobreza es dura, aquí es la que verá el ají. Entonces yo por eso hablar de estadísticas, pero eso es una realidad. Cuando asumió el gobierno de la Concertación, no había más de 120.000 alumnos en las universidades. Pero Kossuth, escúchame, Gerardo, porque yo te he escuchado mucho a ti. ¿Ah? yo también te escucho mucho a ti. Pero es que tu tendencia es interrumpirme. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que muchos más estudiantes, muchos más hijos de familia con escasos recursos pueden acceder a las universidades, pueden acceder a centros de estudios superiores. Eso se permite gracias a que se generaron políticas que permitieron permitieron que muchos pudieran acceder a la educación superior. Hoy día nadie discute, en la campaña anterior nadie discutió de que la educación superior y la gratuidad en la educación superior llegó para quedarse. Eso es un avance que hemos experimentado en los últimos 30 años, por supuesto que es un avance. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de jugarnos con este tema de las estadísticas, con las frases rimbombantes, las frases cliché. Trabajemos que la clase política una vez por todas se ponga de acuerdo y hagámoslo seriamente para desarrollar políticas públicas destinadas ¿a qué? Destinadas a poder permitir de que en este país se empareje una vez por todas la cancha. Complemento lo que te estaba diciendo, voy a enseñar con nuestro invitado, pero esto no tiene que ver solamente con la pobreza, sino que también con el poder adquisitivo. Ya lo mencionaba, el 70% de las personas que trabajan en este país ganan el mínimo, 270 lucas. Y esas personas que ganan 270 lucas mensuales, pregúntenle cuál es el promedio mensual de sus próximas jubilaciones. Con suerte 100 lucas. No, sabes esa persona en el presente cuánto se le va en pagaría. Con suerte 100 lucas. ¿Tú sabes cuánto se le va en pagaría por consumo? Entonces, ¿Cuánto se le va en pagaría a esa persona? Kossuth, no estamos hablando del 20%, estamos hablando del 70% de la corrijamos gente. El modelo, Gerardo, corrijamos la estrategia de desarrollo. Pero mira, lo que dice Gerardo, mira, si sabe, el tema no estar a favor o en contra del modelo. Lo que importa es cómo este país avanza, cómo efectivamente la gente sale de la pobreza. Pues claro, el otro día encontramos una frase del ministro de Hacienda cuando dice, ya, si les bajo el IVA también quieren que le baje los remedios. Ojalá bajen los remedios. Porque es verdad, Gerardo, cuando tú dices, Chile tiene los remedios más caros de América Latina. Es inconcebible. O sea, es una locura lo que se paga en remedio en Chile. No tiene comparación con los países europeos, sin duda. Las pensiones son miserables. Entonces, mi punto es que cómo se aplican políticas para corregir lo que hay que corregir. Claro, porque que te interrumpo una sola cosita. Tú tocaste un tema que es súper sensible, a propósito de lo que yo dije, tú estás señalando. Sí. El ministro de Hacienda le mintió a todo el país. Porque el ministro de Hacienda dijo de que si bajaba el IVA en los libros, después iba a tener que bajar en remedios, y eso en ninguna parte del mundo. Y en Europa los remedios, en algunas partes, en la mayoría de los países de Europa, a veces el impuesto que tú pagas es cero. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se trata es de subsidiar a la población, es de subsidiar a las personas porque por esa vía, por Dios, que se van a gastar a medida que vaya avanzando en edad, Fernando, mucha parte de tu ingreso. Fernando, tienes la palabra, por favor, para ir a la segunda pausa. Yo no creo que el ministro le haya mentido al país, yo creo que está tomando al revés el mensaje, lo que él está estableciendo cuando uno hace políticas serias de impuestos. Yo comparto contigo en términos de que el IVA es el impuesto más regresivo, digamos, de los que tenemos, y que si nosotros lo bajáramos, recordemos cuando se subió el IVA, que iba a ser transitorio, y fue en el gobierno de Frey, y es el que genera también mayor recaudación para efecto de la arca fiscal, porque eso es muy delicado manejarlo. Pero sí comparto contigo que en la medida que las arcas fiscales y este país permita, una de las formas que tenemos para poder generar una redistribución rápida es la que tú indicas, es bajar el IVA y quizás generar en nichos especiales de productos como la farmacia, como los remedios, como algunos alimentos básicos. Yo comparto contigo porque es verdad, la teoría y la práctica en términos de estudios de IVA generan eso. Sin embargo, también decir, digamos, que la reforma tributaria también va en ese sentido. Hoy día, por ejemplo, una de las medidas, se subió el subsidio de 2.000 UF a 4.000 UF, sí, y eso va a permitir que muchos de la clase media pueda acceder a beneficios del Estado y tener mayor seguridad social, que es lo que tú estableces, Gerardo,
como tu modelo, digamos, y yo creo que ese es el modelo que todos deseamos, todos queremos tener una pensión digna, queremos tener salud digna, queremos tener sueldos dignos, pero para poder construir tenemos que trabajar, y tenemos que, como tú dices, con la élite política tiene que ponerse a trabajar, y tenemos que generarle instrumentos a esta élite o a los gobernantes para que puedan hacer la pega, porque si no es muy difícil poder. Ahora, antes de ir a la segunda y última pausa, solamente quiero decir lo siguiente. Yo sé que de repente saco ronchas con esto de que es la complicidad de los partidos con el modelo. Y es que yo los invito, de verdad, y con total sensatez y en la total buena onda, Kossuth y Hardy también, a que lean los estatutos y cada uno de los estatutos de los partidos políticos en Chile. Léanlo, leámoslo, comparémoslo, y ¿saben qué? A menos que ustedes lo lean y me traigan acá la evidencia, pero ningún estatuto de un partido político en Chile se desmarca del modelo de libre mercado. Ninguno dice, vamos a plantear este otro modelo. Ninguno está en ningún estatuto de los partidos políticos en Chile. Entonces, cuando sabemos también que son los partidos los que gobiernan, yo creo que tenemos que generarnos ese tipo de interrogantes. Bien, y vamos nosotros a nuestra segunda y última pausa comercial aquí en Agenda Abierta. Vamos y volvemos enseguida. Que tengamos matices, pero por eso está muy bien. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. Nos enamoramos de una película. De un personaje. De una serie. La programación que amas ahora disfrútala donde quieras con BTR Play en tu smartphone, tablet o notebook. Solo descarga la app y listo. BTR Play. Estás conectado y entretenido siempre con la nueva forma de ver televisión. BTR. Vívelo hoy. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protegen del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Y ya estamos aquí de regreso en el tercer y último bloque de nuestro programa y de su programa Agenda Abierta para los dos últimos minutos para decir lo que estimen conveniente nuestros panelistas y nuestro invitado. Empezamos con Jardín Níter, sus 2 minutos. Mira, esta semana el diputado Boric hace un llamado a la izquierda chilena que asuma el tema de los derechos humanos como un tema universal y se ha generado una buena polémica, tema que yo estoy plenamente de acuerdo. Y nos parecen los argumentos de algunos diputados comunistas que dicen que es darle agüita al gobierno. Yo creo que los derechos humanos son universales, me parece muy bien lo que plantea el diputado Boric. La izquierda debe hacerse cargo de ello porque justamente por haberlas vivido en carne propia, por haber vivido en carne propia lo que fue la violación de los derechos humanos. Entonces, descalificarlo porque sería extemporáneo, porque no es el minuto, porque se le agua a la derecha, a mí me parece razonable, me parece sensato que Gabriel Boric haga este llamado. ¿Sabe por qué? Porque lo peor que puede haber es que alguien se siente con el patrimonio que es el dueño de los derechos humanos. Aquí tuvimos una derecha que la aplicó brutalmente, una dictadura militar y con cómplices pasivos, como llamó el presidente Piñera en el 2013. Esa derecha de cómplices pasivos y también tiene que asumir, digamos, lo que costó esto.
Y para finalizar, yo quiero, a propósito de compra y pasivo, yo quiero recomendar un libro, que lo hablamos la vez pasada, que es de Hannah Arendt, una filósofa norteamericana, que ella participó en el juicio a Eichmann. Lo digo también por el tema, por la polémica que se armaba con el Museo de la Memoria, en que de manera bastante torpe el presidente Piñera pretende instaurar un museo de la democracia. Los museos de la memoria tienen que ver con sacar una fotografía de errores y horrores enormes que se cometieron. Lo que plantea Hannah Arendt es como un tipo como Eichmann, que estaba a cargo de todo el transporte de los ferrocarriles para los hornos crematorios. Él dice que él no mató nunca a nadie, que él nunca mató a nadie, y es probable que él no haya matado a nadie personalmente, pero como la burocracia, él preparó los trenes, fue preparando para que millones de judíos fueran asesinados, judíos, gitanos, comunistas, socialistas, sindicalistas, y lo que la Hannah Arendt llama la banalidad del mal, vale decir, cualquier persona siente, digamos, que la noche iban a su casa, podían hacer el amor con su mujer, comían con sus cabros chicos, y día a día estaban preparando una maquinaria de horror. Eso tiene que ver, un buen recordatorio, un muy buen libro, es un poco pesado, Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, que es el juicio a Adolf Eichmann, un famoso criminal nazi. Jesús Vázquez, sus 2 minutos, 5. Hay preferencia. Oye, No, porque para compartir los mismos tiempos. para compensarnos, dice. No, para compartir los mismos tiempos. Yo esta semana nos dejó, a propósito del tema de los derechos humanos, una figura que trasciende la frontera de cualquier partido político. Yo con mucho orgullo puedo decir que fue militante de nuestro partido, el exdiputado y abogado Andrés Elwin Azoka. Y lo digo y lo quiero citar hoy día porque hacer un reconocimiento y un pequeño homenaje, aprovechando este espacio, los 2 minutos y medio que ve el canal, a un hombre que yo creo que con su actuar, con su testimonio, lo que hizo fue nada más que demostrar de que en la vida y en la política se puede ser decente, en la política se puede ser una persona consecuente, se puede ser coherente, se puede demostrar que lo que se piensa se puede llevar a la práctica sin ningún tipo de conflicto, como lo hizo don Andrés a lo largo de toda su trayectoria. Fue un hombre que defendió los derechos humanos, eso fue lo que lo caracterizó, eso es verdad. Y alcanzó la fama y alcanzó el máximo esplendor y logra trascender en la historia de nuestro país justamente por lo mismo. Pero don Andrés es mucho más que eso, es patrimonio hoy día de nuestro país. Ojalá podamos intentar, porque no quiero dar por sentado que eso pueda ocurrir, pero a lo menos tratar de hacer un esfuerzo por imitar a una persona que en la política reconocía adversarios, no enemigos. Una persona que siempre estuvo a la altura de las circunstancias, fue capaz de contribuir a que en este país, a partir del año 90, cuando ya se instala la democracia, dejar atrás cualquier tipo de odiosidad o animadversión a propósito de la experiencia que él había tenido hacia atrás durante los gobiernos, durante los años de la dictadura, y fue capaz de contribuir a la profundización, a la consolidación de nuestro sistema democrático en lo que él sabía y manejaba con mucha claridad, que era el tema asunto de los derechos humanos, que a la larga es un tema que nos sigue persiguiendo. Ojalá muchos podamos seguir su ejemplo y vaya para él mi humilde y sencillo homenaje. Concejal Orellana tiene sus 2,5 minutos también. Mira, preferencia. Nada, bueno, No, lo mismo que ocupaste tú, Jesús. estamos parejos todos. Sí. No, agradecer al programa por invitarme nuevamente, entretenido venir acá a discutir y creo que es bueno que participen los concejales y algunas autoridades que podamos mostrar las cosas que se están haciendo y discutir, porque esta discusión enriquece las cosas que podemos hacer para nuestra región y nuestra ciudad. En ese sentido, algunos avisos, aprovecho es decir, celebrar que hoy día vamos a celebrar el Día del Dirigente Vecinal y que creo que son gente súper clave para poder cambiar el rostro de nuestra ciudad, combatir, por ejemplo, temas de pobreza, porque son ellos los que nos dan el termómetro de lo que está pasando en la calle, los que transforman una estadística, la estadística a una realidad donde uno como autoridad la conoce y la palpa en el día a día. Entonces vaya para ellos mis felicitaciones, como también
solidarizar contigo porque también comparto que el diputado Elwin fue un tremendo aporte, así lo vimos toda esta semana en los distintos, transversalmente la opinión, y creo que necesitamos que la élite política vaya en ese sentido y no vivamos del Twitter, del Facebook o de las redes sociales, sino que gobernemos con el sentido común de buscar el bien común para cada uno de los ciudadanos que tengamos. Y esa es una invitación. Dado eso, también quiero invitar a la comunidad al seminario de descentralización que se va a hacer el viernes 31 en la Cámara Chilena de la Construcción, porque creo que es un espacio de discusión que nos merecemos, y que a las 9 de la mañana, en el auditorium de ellos, y ahí indicar que quiero que participen porque es importante que sepamos cuáles son las cosas que tenemos que poner ahí en discusión. Yo lo único que quiero decir es que hoy día, por lo menos para esta región, y lo vuelvo a repetir majaderamente, que ojalá que ustedes me acompañen en decir que esta región tiene agroindustria, tiene turismo y tiene agricultura, y que son los focos que debemos desarrollar. Se pueden hacer muchas más cosas, pero hay que tener foco para poder que las cosas vayan bien. Y para Puerto Montt, nosotros en Puerto Montt tenemos arqueología, turismo y patrimonio, y en cada una de esas cosas tenemos tremendas oportunidades que desarrollar. Tenemos que seguir empujando el tema del Museo Monteverde. Este año subimos un 25% en la cantidad de recaladas de cruceros en nuestra ciudad. Particularmente he sido invitado ahora, por ejemplo, por la Municipalidad de Castro, para ir a exponer sobre el tema de cruceros y contarles de nuestra experiencia. Ellos también tienen, y creo que vamos a ir juntos nuevamente este otro año, porque en la medida que vayamos más juntos en la zona sur, vamos a crear una ruta que va a poder de alguna manera cambiar un poco la economía e ir en el foco del turismo. En temas de patrimonio, la subdirección de turismo está trabajando en una puesta en escena del recorrido patrimonial para esta temporada de mejor calidad. Vamos a hacer coincidir los eventos. Mira, algo que es tan lógico y que es cero costo, y esto es gobernanza. Vamos a hacer coincidir los eventos, por ejemplo, la murga de Balmaceda Arte Joven, que se hace todos los años, se va a hacer con la recalada de los cruceros. Vamos a trabajar en las ferias, en los distintos mercados. Tuvimos un TAE Sur hace una semana atrás que fue tremendamente exitoso, no solamente dicho por los que participaron, sino que por los invitados que ven en este evento una tremenda factura, y que vemos que los mercados, hoy día se unió Melipulli a este tema, pueden ir creciendo y mostrándose como un atractivo de nuestra ciudad, porque créanme, puertomontinos, nosotros tenemos el mejor refrigerador de Chile. Aquí es donde hay, no cae la menor duda, hay mejor seafood, tenemos carne y todo. No se nota, aquí se nota, pero... En la mañana se nota, sobre todo. Sí. No, pero es... Entre el dormitorio y el baño uno se da cuenta inmediatamente que somos un gran refrigerador. De tener una posibilidad de tener alimentos de primera calidad en nuestra mesa todos los días, y eso es lo que tenemos que poner en valor e invitar a la gente a que nos visite. ¿Siguen la concejalía o se va a algún lugar especial al gobierno? Yo sigo en la concejalía de Puerto Montt. Creo que es el mejor lugar donde puedo aportar, y estoy trabajando también, como te dije, con los parlamentarios y las autoridades para... Mucho más después que Chaguán te proclamó. Con mayor razón. Chaguán, digamos, él tiene su visión particular. Pero está bien. Dijo que iba a ser candidato a alcalde, eso es efectivo, ¿no, Fernando? Yo te lo dije hace muchas veces de atrás, yo estoy disponible para ser candidato a alcalde de Puerto Montt. Creo que no nos podemos restar, yo creo que todos tenemos que estar disponibles. Una competencia en términos de la alcaldía va a tirar el nivel para arriba, y eso es muy bueno para nuestra ciudad. Yo invito a la gente que tenga la valentía de competir. ¿Usted va a ser candidato, Cosut, a algo? ¿Las próximas elecciones? No, es muy prematuro para tomar una decisión de esa naturaleza. ¿Usted, ¿Es personal? No. Pero estás disponible, me imagino, sí. Mira, yo no sé si estaré tan disponible, tengo tantos temas personales que resolver a veces que no sé si tenga mucho tiempo, lo digo con mucha franqueza. Pero siempre uno se siente atraído por estos temas. Bien, y mis 2,5 minutos los voy a ocupar, espero que... ¿Pero te los quitó Fernando? No, me lo quitaron todos. Bueno, lo primero es que muchas personas en la calle me dicen lo siguiente, y quiero recordarlo. Una, que ha venido al alza el precio del pan. 2, han subido los precios de la locomoción colectiva. 3, que se encuentran bastante caras las entradas al estadio para ver a Puerto Montt, por ejemplo, y muchos otros problemas y situaciones que tienen que ver con el precio, con el valor de las cosas. Entonces, aparte de eso, e independientemente de aquello, quiero plegarme al tema del lamentable fallecimiento de don Andrés Elwin, que independientemente de su militancia,
fue un aporte para todas aquellas personas que sufrieron en carne propia y encarnaron todo el sufrimiento por parte de una dictadura atroz que tuvimos en nuestro país. Por lo tanto, nuestros respetos como persona y también como programa para con don Andrés Elwin. Y lo último que quiero decir tiene que ver con que efectivamente creo que es necesario que los partidos y los militantes de partidos empiecen a preocuparse de la modificación de los estatutos orgánicos de sus partidos. Yo creo que eso es algo clave. Cada vez más la gente tiene información y acceso a la información. Cada vez hay más decepción respecto a la política, a los políticos y a los partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que la élite política o la gente que forma parte de los partidos tienen que revisar sus estatutos, y se lo digo en buena. Y lo último que quería decir, y que tiene que ver con esto mismo, con los famosos clichés o estas frases que tienen los gobiernos cuando instalan sus campañas, y es que el primer autor o el primer creador de la democracia ateniense, me voy a referir no a, digamos, a Platón en estricto rigor, pero su postulado era que debería existir la felicidad a través de la implementación de la democracia para los atenienses. O sea, la felicidad fue el primer eslogan de campaña para los reyes filósofos. Después viene Aristóteles, y él en la política dice que no es la felicidad, sino que es el bien común. Y eso se ha mantenido a través del tiempo, el postulado de Aristóteles, que fue el que creó el Estado de Derecho. Y finalmente Maquiavelo, que dice que no era importante ni la felicidad de las personas, ni el bien común, sino que la supervivencia del Estado a través del tiempo, a cualquier costo. Entonces, yo creo que hay que darle vuelta un poco a veces a los eslogans de campaña, porque hasta el momento no ha llegado ni la felicidad, ni el bien común, ni tampoco ha llegado la distribución equitativa de los bienes de un Estado al bolsillo de las personas. Yo creo que ese es el principal reto y el principal desafío. Llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, don Hardy Nittel. Muchas gracias, saludos a mis amigas de la Farmacia Ciudadana y de mis amigos de Anahuac. Oye, ahí tienes hartas fans, parece, porque siempre envías saludos sí, a la Farmacia Ciudadana. muy cariñosa y atiende muy bien. Un saludo, por supuesto, de parte también de Agenda Abierta. Muchas gracias, don Cosub Vázquez. No, muchas gracias y saludos a nuestros televidentes que nos siguen semana a semana. Y también, por supuesto, muchas gracias a nuestro invitado, el concejal Fernando Orellana de Renovación Nacional. Yo quiero enviar un saludo a los mercados, a la señora Rosa Angelmó, a la señora Angélica de Presidente Ibañez, a la señora Rosa de Melipulli, que realmente se lucieron, y creo que instarla a seguir trabajando, porque podemos desarrollar mucho valor a través de nuestros mercados tradicionales. Así que nada, felicitaciones a ellas, porque veo en ellas dirigentes que tienen una responsabilidad muy grande con nuestra ciudad y que son muy comprometidas y quieren un mejor Puerto Montt, así que me siento feliz de conocerla y de poder trabajar con ellas. Muy bien, y también, por supuesto, muchas gracias a ustedes por su alta preferencia con Vértice TV y, por supuesto, con su programa Agenda Abierta. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.